Amigas y amigos, el día de hoy me encuentro muy contento porque estamos en una sección interesante, un café con. Y el día de hoy me encuentro con un extraordinario personaje de la política mexicana y de la vida pública de nuestro país. Una mujer que ha sido, es y será pieza clave de la transformación y de la democracia en México. La llamamos la doncella Águila, pues ha participado de manera activa y protagonista en la historia mexicana en los tres poderes del Estado. En el Ejecutivo, como secretaria de Gobernación, siendo la primera secretaria de Gobernación mujer. En el Legislativo actualmente como presidenta de la Cámara de Senadores. Y en el Judicial como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Actualmente es una mujer que ha trascendido, trasciende y seguirá trascendiendo. Muchas gracias y bienvenida, compañera, amiga y con todo respeto, senadora Olga Sánchez Cordero. Mucho gusto, Miguel, y gracias por esta oportunidad, sobre todo de dirigirme a un público de jóvenes, porque hay veces que ya nosotros nos dirigimos a las personas adultas como si los jóvenes no tuvieran nada que aportar y los jóvenes tienen mucho más que aportar de lo que nosotros pensamos. Creo que ya les debemos de pasar la estafeta y esta estafeta ya la tienes también tú. Y dirigirme a este público para mí es una delicia, un honor, un gusto. Y estoy encantada de estar contigo con esta conversación. Como ya lo mencioné hace unos momentos, pero quiero hacer un comparativo histórico internacional. Reino Unido ha tenido grandes mujeres a lo largo de su historia, la reina Isabel, pero más en el ámbito político, a la dama de hierro, a Margaret Thatcher. Pues nosotros en México no nos quedamos nada atrás, al contrario. Y como ya se lo comenté y se lo repito, usted es la doncella Águila y es un honor ser colaboradores de legislatura en tanto el Senado como la Cámara de Diputados y el honor de poderla llamar amiga, con todo respeto. Muchas gracias por esto último, amiga. Sí, somos colegisladores. Tú estás en la colegisladora, que es la Cámara de Diputados, yo estoy en la colegisladora, que es la Cámara de Senadores. Pero antes que otra cosa, somos amigos. Y me da mucho gusto tener amigos de otras generaciones, de tu generación, porque sin duda alguna, ustedes nos enseñan mucho más de lo que nosotros a veces aprendemos. Y ya entrando aquí en las preguntas para que la gente pueda entender un poquito más de cómo hablamos el lenguaje legislativo y cómo ha vivido su vida pública y privada, pero especialmente transmitírselo a la gente. Por ejemplo, nadie más que usted conoce las entrañas del Estado mexicano. Como ya comentamos, desde la visión y la experiencia que usted ha vivido, ¿cuál es la visión que ha vivido a partir de esos tres poderes en el Estado? La visión de México, ¿cómo va esa transformación, esa visión de nuestros estados? Mira, yo creo que lo primero que tendría que decirles es que tenemos todos que poner un grano de arena nuestro para construir un gran Estado de Derecho en nuestro país. Desde luego, sí, efectivamente, primero fui notaria. Gané la notaría en la Ciudad de México después de exámenes de oposición sumamente complicados. Y para ser notaria en esta Ciudad de México, pues requieres exámenes de oposición, requieres exámenes de aspirante y al final logras la notaría. Yo tuve la suerte de nuevamente romper el techo de cristal y llegar a ser la primera mujer notaria de la Ciudad de México. Eso para mí fue un reto enorme, porque yo quiero compartir con ustedes, sobre todo con las y los jóvenes, que ustedes siempre tienen que establecerse objetivos en la vida. Ir tras de esos objetivos, no desviarse. Normalmente tenemos otros temas y entonces decimos, no, este es el objetivo, pero vamos por otro rumbo. No. Hay que ir al objetivo. Hay que llegar a ese objetivo, como lo has hecho tú, Miguel. Tú dijiste, quiero ser diputado, y te enfilaste y toda tu energía la concentraste en ir a ser diputado. Yo a los 34 años quería ser notaria pública porque mi padre era notario público. Entonces duré 10 años de notaria pública. Después de 10 años me invitaron a ser magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y ahí tuve
experiencias hermosísimas, en donde estuve del otro lado y realmente viví lo que era hacer justicia. Y sobre todo, vivir esta experiencia con la gente que va y clama justicia a los tribunales y que ya perdió a lo mejor todo lo que tenía, a lo mejor ya no tiene esperanza, pero que un juez le resuelva a su favor, que un magistrado realmente desvele, quite el velo y vea lo que está aconteciendo con esta persona justiciable, así se les llama, justiciables a quienes acuden a la justicia. Y estas experiencias que yo tuve en el tribunal fueron extraordinarias. Posteriormente, como todos conocen, y si no, lo contamos aquí, es parte de la historia de México y es parte muy importante, el señor presidente Zedillo quiso hacer una transformación de las entrañas del Poder Judicial Federal y renovó la Suprema Corte a través de reformas constitucionales y de 26 ministros, con todo y los ministros supernumerarios, reduce la Corte a solamente 11 ministros. En ese entonces yo formé parte de esa integración que le llamábamos la novena época, porque ahora ya estamos en la 11, en la época número 11, en la 11ª. En la novena época conformamos esa integración de la Corte 10 hombres y una mujer, que fui yo. Y durante casi 10 años trabajamos 10 hombres y una mujer. Y fue una corte que yo diría fue la época de oro de esta segunda etapa de la Suprema Corte. Sí, efectivamente, la quinta época fue una época de oro de la legalidad, pero la novena época fue una época de oro de la constitucionalidad. Que transitamos a la constitucionalidad y al control constitucional de todas las leyes. Revisábamos. Hoy las leyes que tú y yo hacemos, escribimos, expedimos como Congreso Federal, son revisadas en la Corte, muchas de ellas, a ver si son o no constitucionales. Y entonces nos consolidamos como un auténtico tribunal constitucional. ¿Y sabes algo? La gente decía, ¿pero cómo? Y esto es para nuestro público. Y voy a hablarle a mi público y a los que nos están viendo. Muchos jóvenes decían, ¿pero cómo? 500 diputados, 128 senadores, expiden una ley y 11 ministros de la Corte, allá en el Tribunal Constitucional, deciden que esa ley la van a invalidar. Y son 11. Y acá... Y pasa con la Cámara de Senadores, la emite, se checa en la Cámara de Diputados, se vota, pasa todo el proceso y después llega. Y se expide. Y entonces esa ley que pasa por 628 personas. La definen 11. 11 la hacen su control y la pueden validar o la pueden invalidar. Entonces, la novena época se consolidó como una corte constitucional. Y te voy a platicar algo y quiero que lo sepa nuestro público joven. ¿Saben cómo se llama ese principio? Ese principio se llama contramayoritario. ¿Y saben por qué es contramayoritario el principio de esa revisión constitucional que hace la Corte? Porque los diputados son electos por el pueblo, por la mayoría, y llegan representando al pueblo en la Cámara de Diputados. Y aquí en el Senado es otra la dinámica y otra, digamos, la integración del Senado
más bien representa a las entidades federativas, es decir, al sistema federal. Pero al final del día, todos somos representantes. También los senadores son electos, los 3 senadores que representan a los 3 estados, a los 32 estados, 3 por estado, son electos también. Entonces, y aparte hay plurinominales en la Cámara de Diputados y plurinominales en la Cámara de Senadores, de acuerdo al porcentaje de la votación. Y el principio contramayoritario es porque ahí los 11 ministros validan o invalidan una norma. Y cuando llegó al Poder Ejecutivo, siendo también la primera mujer en ser secretaria de Gobernación, me parece, si la historia no me falla, Benito Juárez fue el único hombre que estuvo en los 3 poderes. A nivel cupular, sí. ¿Y usted la primera mujer? Sí, a nivel cupular, porque puede haber algún diputado que estuvo en el Ejecutivo en algún puesto, pero no de primera importancia, ¿sí? O en el Poder Judicial tampoco, en la cúspide. Y aquí, pues yo tuve la fortuna, de verdad, que fue, pues sí, mi esfuerzo personal, mi objetivo claro de ir tras de estos objetivos, pero más allá de eso también, mi querido Miguel, pues yo digo que también el cosmos. Sí. La mente. El ponerse objetivos y trabajar por ellos. Trabajar por ellos, establecerlos con claridad, ir tras de ellos. Bueno, me encanta que me hayas puesto doncella águila. No se me hubiera ocurrido, pero me gusta lo que me acabas de decir, mi querido Miguel. Es que usted es la doncella águila. Y aparte de todo, rompiendo los paradigmas en un país y en un mundo machista. Usted rompió todos esos paradigmas cuando, tristemente, en aquel entonces, porque aparte hace más décadas, se decía, las mujeres no pueden, las mujeres para acá, los hombres para acá. Y usted silenció a muchos con trabajo y con resultados. Es que yo me puse a estudiar mucho desde cómo las mujeres eran discriminadas. Fíjate, por ejemplo, en la Constitución de 17, los constituyentes, no había una sola mujer. Ni una sola. Ni una. Pero aparte, déjame decirte otra cosa, que le dijeron, la mujer no es de la vida pública, ella está en la vida privada, está en la casa, ella no tiene por qué participar en política, y en la Constitución de 17 no le dieron el voto a la mujer. Hubo que pasar, pues, varias décadas, 4 décadas o más. ¿Para qué? Para que la mujer pudiera tener derecho a votar. Y bueno, y a ser votada todavía mucho más tiempo. ¿Y qué tal hoy, Miguel? Vivimos en la legislatura de la... En la legislatura de la paridad. Así es. Me parece son 250 hombres, 250 mujeres. Y aquí... Y en Morena hay más diputadas mujeres que hombres. Y aquí también en el Senado tenemos también un Senado paritario. ¿Quién hubiera dicho verdad? Lo que decían ahí los constituyentes del 17, de 1917. Y se les permitía votar. Que no se nos permitía votar porque nosotros no sabíamos de política. Éramos como discapacitadas en la política. Estamos hablando de 100 años, una o dos generaciones. Exactamente. Y ahora, ¿qué tal nuestros jóvenes y nuestras jóvenes? Tienen la pila puesta para la paridad, para romper esquemas, para avanzar, para establecerse objetivos muy claros y para llegar a ellos. Senador, ¿cuál fue su reto más grande? Usted manejó la política interior del país por 3 años. 3 muy importantes años porque son las semillas de la cuarta transformación. ¿Cuál fue el reto más importante al que se tomó? Mira, yo creo que el reto más importante al que yo me enfrenté fue mantener la gobernabilidad de este país durante estos 3 años. Y es muy difícil mantener la gobernabilidad. Tienes que trabajar 7 días a la semana, 24 horas. Y déjame decirte, el presidente no tuvo un solo evento de ingobernabilidad mientras yo estuve
esos 3 años con él en la Secretaría de Gobernación. Me tenía toda la confianza. Y déjame decirte otra cosa. Tuvimos elecciones en el 19, tuvimos elecciones en el 20 y tuvimos la más grande elección de la historia de México en el 21. Y dime, ¿qué evento recuerdas tú de ingobernabilidad en estas 3 elecciones? Mucha democracia, se respetó el voto. Se respetó el voto, acudió la gente, tuvo la gente el orden para ir a votar, expresar su voto, ¿sí? Su deseo de quién querían que fueran sus representantes y sus gobernantes, ¿sí? Y todo fue en calma, todo fue en absoluta armonía y gobernabilidad. No hubo un evento en todo el país. Yo te puedo decir y te puedo enseñar fotos en donde estamos en el búnker de constituyentes de la Secretaría de Seguridad Pública viendo cómo se llevaba a cabo la elección del 21, minuto a minuto en toda la República, ¿sí? Y estábamos ahí, también estaban Guardia Nacional, estaba Seguridad Pública, estaba la Marina, estaba también la Defensa Nacional representada, pero todos en armonía, viendo y manteniendo la gobernabilidad del país para que se votara de forma libre, de forma informada, ordenada. Y no hubo un evento de ingobernabilidad. Es que la ingobernabilidad se nota cuando no hay gobernabilidad. Y mientras esos 3 años decían, es que ¿dónde está la secretaria? Manteniendo la gobernabilidad del país, ¿no? Hubo muchas críticas hacia mi persona tan injustificadas, Miguel. Y sabes algo, lo que más me dolía es que muchas de ellas venían de las propias mujeres. Y eso me dolía muchísimo porque si yo algo defendí desde hace más de 53 años, fueron los derechos de las mujeres. Los derechos humanos de las mujeres, pero también los derechos de las mujeres en muchos otros ámbitos. Y la verdad de las cosas, porque cuando yo llegué a la Facultad de Derecho, allá por los años 60, me di cuenta, cuando estudiaba la carrera, de la asimetría tan enorme que existía en las normas jurídicas respecto del varón y respecto de la mujer. Y luché mucho por la igualdad en la norma. Y lo sigue haciendo. Y lo sigo haciendo. Entonces, la verdad, este sentimiento, nunca dije nada porque nunca salí a decir mi verdad, pero yo creo que la historia, al final del día, se va a escribir y se va a escribir en una forma objetiva. Y en ese momento yo podría decirte que la historia va a valorar, la verdad, estos 3 años que estuve en la Secretaría para mantener la gobernabilidad del país. Y te pongo un ejemplo. Yo presenté mi renuncia a la Secretaría de Gobernación un jueves para venirme al Senado de la República y porque iba a ser ya la elección de presidenta de la mesa directiva. Yo quería llegar a ser presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Te tienen que votar por 2/3 partes. Claro, sí. Como en la Cámara de Diputados. Como en la Cámara de Diputados. Entonces, si bien Morena tiene mayoría, pero había que votarse por 2/3 partes. La oposición también votó a su favor. Y yo creo que la oposición estuvo también en favor de mi persona, como me lo dijeron hace relativamente poco. Y entonces yo renuncié a la Secretaría, me reincorporé al Senado y el presidente a los 2 días no pudo llegar a su conferencia mañanera. Nunca un evento de esa naturaleza me hubiera pasado a mí en los 3 años que estuve en la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a los lugares, a todo el país,
¿Y desde las madrugadas? Desde las madrugadas yo llegaba a Palacio Nacional a las 5:30 de la mañana, me levantaba a las 4. Y también te puedo decir que yo llegaba a mi casa temprano, entre 7 y 8 de la noche. Sí hubo alguien que ahí dijo que yo llegaba mucho más, salía mucho más temprano a la secretaría, no. Salía a las 7 de la noche salía yo, pero ya llevaba yo desde las 5:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces yo llegaba y a las 4 de la mañana tenía yo que tener listo todo, porque tú no llegas a la reunión de seguridad con el presidente a ver qué se ofreció. Llegas a darle cuenta al presidente de lo que pasó. Presidente de la República. Al presidente de la República, día con día, y a entregarle el reporte de gobernabilidad del país diario. Diario. Y aparte tiene familia, tiene amigos, tiene vida personal. No es nada fácil y eso es algo que las mismas mujeres, yo creo que se lo reconocen las mujeres. Muchas sí, pero hay algunas que me dolió mucho porque algunas de ellas escribieron y escriben en algunos medios de comunicación y era no solamente minar mi trabajo permanentemente, sino también, desde luego, minimizar y denostar. Y ahora, como presidenta de la mesa directiva del Senado, porque ha logrado lo que yo no creo que haya muchas mujeres que puedan levantar la mano y decir que lograron lo que usted logró, de las pocas o la única mujer en la historia de nuestro México independiente y conquistado, como le querramos llamar, que ha logrado lo que usted ha logrado. Ahora, como presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, ¿cuál cree que van a ser los más grandes retos? Tenemos muchos retos. Yo te puedo decir que hemos avanzado en varias iniciativas. Hemos, enviado a la Cámara de Diputados ahora a nuestra colegisladora para que obviamente tenga ya el proceso legislativo y se puede expedir ya la norma para publicarse y para promulgarse por el presidente y publicarse. Pero hemos tenido normas muy interesantes, sobre todo muchas en materia de derechos humanos. Yo te puedo decir que el día de ayer también expedimos una norma que nos mandó nuestra colegisladora con algunas modificaciones sobre la protección de todo el arte popular mexicano. Y entonces es una ley de cultura y vamos a proteger, porque cuántos diseños de nuestras artesanas en la ropa, en los manteles, en todo lo que ellas hacen, ¿sí? No son copiados por las grandes firmas internacionales. Y entonces tenemos que proteger a nuestros artesanos con los créditos de derechos de autor y de patrimonio cultural inmaterial de todo esto que hacemos, porque son unas artistas y artesanas maravillosas y que no tenían protección. Y ayer expedimos esta ley. Pues desde la Cámara de Diputados vamos a hacer también todo el apoyo necesario y posible para nuestros artesanos y artesanas. En cuanto a las grandes transformaciones de México, como sabemos, ha habido muchas transformaciones, pero las tres principales: la independencia, que duró aproximadamente 11 años en consumarse; la reforma con Benito Juárez, que tardó entre 3 años, un poco más, después con los intentos de invasión de los franceses; y posteriormente la revolución con Francisco Ignacio Madero en 1910, que es Ignacio, muchos dicen que es Indalecio, pero ya será otra historia que platicar. Sí, porque es... 1910, con la revolución, concluyendo aproximadamente con la Constitución del 17, con Venustiano Carranza y todo este constituyente de hombres. Algunos dicen que un poco más años de la revolución, después con Obregón y demás, y Plutarco Elías Calles. Pero bueno, a lo que voy es, las grandes transformaciones de México y de la historia a nivel mundial toman tiempo, no se dan de la noche a la mañana.
Muchos detractores del presidente dicen, es que no se ha cambiado, se están poniendo las bases. Yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que nos dejarían ustedes al relevo generacional que venimos para continuar con la cuarta transformación? ¿Qué necesitamos toda la generación política, incluso los opositores? Yo le decía al presidente, precisamente cuando yo platicaba con él sobre los temas y pues desde luego la política interior, y yo le pregunté al presidente desde el día 1 que me invitó a participar como secretaria de Gobernación, ¿cuál era básicamente su idea de la cuarta transformación? Yo estaba consciente que él tenía como eje principal y objetivo principal una justicia social, una inclusión, una no discriminación, una serie de oportunidades para darles a las clases menos privilegiadas y a 60 millones de mexicanos que no han tenido oportunidades de educarse, de tener una salud, de tener oportunidades de trabajo reales. Pero le dije, bueno, ¿cuál es su idea, señor presidente? Y sin duda alguna yo me quedé muy impresionada cuando me dijo, cuando yo estaba de gira en el norte, allá en San Quintín, se acercó un campesino de San Quintín y me dijo, señor presidente, fíjate qué inteligencia de este campesino. Separe usted el poder político del poder económico. Un campesino fue el que le comentó eso. En San Quintín. Qué interesante. Está dando un dato histórico. Les estoy dando este dato porque el presidente me lo platicó. Y entonces él quería hacer la transformación a través de esta gran justicia social para los menos privilegiados. Las oportunidades a los jóvenes sobre todo, para que los jóvenes no fueran cooptados por el crimen. Hoy tenemos lamentablemente, sacaron en el periódico hace relativamente pocos días, la leva de jóvenes para cooptarlos hacia el crimen por la fuerza. El crimen organizado no empezó hace 3 años. No empezó hace 3 años, por supuesto. Y eso es lo que te voy a decir. Entonces, ¿yo qué le dije al presidente? Entonces, su idea, presidente, es separar la política y el gobierno del poder económico. Y me dice, ese es mi objetivo. Me lo dijo un campesino de San Quintín. Qué interesante. Un dato histórico. Es un dato histórico. Claro, su idea de justicia social y de transformar al país y de darles oportunidades a los jóvenes y de voltear a ver a los invisibles, a los que nadie había volteado a ver. Por ejemplo, digamos, el mito de que la inflación y la estabilidad económica era en virtud de congelar los salarios durante 36 años. Y el salario mínimo ya constitucionalmente está creciendo y seguimos votando para que siga. ¿Cuánto nos tardamos cuánto nos tardamos en este país para nuevamente empezar con los salarios? Comenzar a dignificar de cierta forma. A dignificar. Falta mucho. Y falta mucho. Sí. Ahora, en cuanto a la cuarta transformación, como le comentaba, las grandes transformaciones llevan años. A mi parecer, a mi humilde parecer, una cuarta transformación se va a reflejar realmente en nuestro país. Y voy a poner un ejemplo. Cuando el niño o la niña que nació el 1 de diciembre del año 2018, cuando ese niño o niña cumpla 18 años de edad y pueda votar por primera ocasión, es cuando ese niño va a ver un México distinto. Va a decir, esta es la cuarta transformación, para que la gente entienda que esto no se va a dar de la noche a la mañana, ni en estos primeros 3 años, ni en el 4.º año. Son las bases, son los cimientos de la cuarta transformación. Y por eso platicando con el presidente también en este tema, porque platiqué mucho con el presidente durante 3 años, y platicando con el presidente precisamente en este tema, a mí me dijo, ya estoy a punto de consolidar constitucional y normativamente y en leyes secundarias para que no pueda haber marcha atrás. Exactamente.
La base de la transformación. Las bases de la transformación. Todavía tengo pendientes algunas, pero ya prácticamente los cimientos y mi visión y los cimientos de la cuarta transformación en materia normativa, constitucional y legal, prácticamente las tengo ya y un mensaje hechas. A las siguientes generaciones políticas. Desde luego, ustedes tienen ya el relevo generacional. Nosotros tenemos que pasarles a ustedes ya la estafeta. Nosotros no nos podemos quedar en la estafeta. Nosotros tenemos que pasarles a ustedes la estafeta. Y ustedes tendrán que pasarles la estafeta a quienes en este momento están haciendo también. Y cada día son más jóvenes los que llegan a posiciones más importantes y cada vez más jóvenes los que llegan. Y vienen muy preparados y vienen con una visión y con una cosmovisión de innovación y diferente. Las tecnologías han interconectado al mundo. Es otro mundo el que ustedes viven. Y nosotros tenemos que ser no solamente respetuosos del mundo que ustedes están viviendo, sino de lo que ustedes están pensando sobre la política, sobre la economía y sobre una visión del mundo distinta, de un mundo interconectado que nosotros no teníamos. Pero imagínate, aun cuando no teníamos ese mundo interconectado para el público, yo quisiera compartir que en 1968, todavía sin este mundo interconectado, los movimientos de los jóvenes se dieron en Praga, en la primavera de Praga. Se dieron también en Francia, en París. Se dieron en México en el 68. Con el movimiento estudiantil del 68, que fue un cambio de paradigma, porque ustedes jóvenes no vivieron lo que yo viví. Y lo que yo viví era falta de libertades. No teníamos libertades. No teníamos una libertad de prensa. Hoy tenemos una libertad de prensa. Todo el mundo puede decir del presidente lo que quiera decir del presidente y de mí también. Y en las redes sociales y en las plataformas digitales y en los medios de comunicación, impreso o por televisión, pueden decir todo. Eso nosotros no lo vivíamos antes del 68 en el mundo. Nosotros teníamos censura previa. Todo lo que se iba a publicar, lo que se iba a decir, los noticieros que se iban a dar, todo tenía que pasar por el gobierno en una censura previa. Hoy ustedes disfrutan de libertades como nunca han disfrutado de estas libertades. Libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de tránsito, libertades de todo tipo, su autodeterminación, inclusive en la mismísima sexualidad, en su sexualidad, que tampoco vivimos. Y para concluir, senadora, yo quiero pedirle un gran favor. Y si es a nivel personal. Cuando reciba la Belisario Domínguez, invítame. No, pues yo no sé. Mi querido Miguel, ya recibí precisamente la de la Cámara de Diputados, Eduardo Neri. Para mí fue un honor. Pero gracias, Miguel. ¿Qué falta, senadora? Gracias. Gracias, Miguel, por tu deseo. Ahí encargo la invitación nada más. Gracias, senadora, de todo corazón. Muchas gracias. Pues muchas gracias por todo. Y los esperamos en el próximo episodio, capítulo de Un Café Político con. Escriban en sus comentarios quién les gustaría que nos aventáramos una buena charla política. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel.